Hubo un tiempo en el que Citroën era dos cosas, fundamentalmente el 2 caballos y los DS. Nos hablamos en pasados episodios de la historia del 2 caballos y también del GS, nacido para cubrir un hueco de la gama intermedia antes de que la variedad llegase a la gama de los dos Chevrones. Y bueno, la compañía acabó siendo propiedad de Peugeot. Pero hoy vamos a hablaros del primer intento serio de sustituir al 2 caballos en los años 70. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total. Y este es el usado sí pero interesante del genial Citroën AX GT, incluyendo de paso algo de historia de la X, claro. Podréis argumentar que hubo muchos sucesores del 2 caballos a lo largo de la historia. De hecho, a finales de los 70 Citroën tenía el LNA, conocido como Lena, que se fabricaba en España, y de los que casi no quedan unidades prácticamente. Lo conoceréis más bien como Talbot Samba, porque era el mismo coche básicamente, con el morro cambiado. Era un utilitario pequeñito de 3,8 metros, pero era mucho más urbanita que rural, vamos a decir, así que no tenía mucho de 2 caballos. Por otro lado estaba el Visa, que era un coche un poquito más de clase compacta y era un coche que tampoco era exactamente un sucesor directo del 2 caballos. De hecho, el Visa siguió viviendo con nosotros del Pilar B hacia adelante, convertido en la mítica Citroën C15 que algún día vendrá por el canal. Sea como fuese, Citroën necesitaba un sustituto directo y así es como empieza la historia del Citroën AX y del proyecto que lo desarrolló. El proyecto Z busca crear un coche que capte clientes rurales del 2 caballos y también clientes que utilizan el coche de una manera más urbana, en el caso del LN. Un coche económico de usar y adquirir, práctico, manejable y con especial foco en el público femenino. El proyecto Z era el sucesor de dos proyectos previos, el VA y el F, que no habían salido a la luz antes de la crisis de Citroën. Y sí, su objetivo era dar sucesión al 2 caballos de una vez por todas, coche que seguía comercializándose a pesar de la existencia de los LNA y del Visa. El proyecto Z arrancó con una serie de parámetros establecidos que se tenían que respetar. El primero de ellos es que el coche tenía que medir solo 3,15 metros de largo, una longitud minúscula para crear una especie de mini a la francesa. Por otra parte, tenía que ser un coche ultraligero. Se marcaba como peso máximo en el desarrollo 750 kilos para el coche completo. Y el tercer aspecto clave del coche es que iba a mantener la idea del motor bicilíndrico refrigerado por aire Boxer, derivado a fin de cuentas de lo que se estaba utilizando en el GS, en el Dian 6 o en el 2 caballos. Pero el primer aspecto en caer del coche cuando se empezó a desarrollar y acabó en manos Citroën de Peugeot, allá por 1975, es el tema de la motorización. Se descartó por completo el uso del bicilíndrico Boxer refrigerado por aire por problemas que tenían que ver sobre todo con las emisiones y con los consumos. Se pensaba que era un motor demasiado viejo y aunque era muy robusto, era muy complicado ponerlo en línea con las reclamaciones de controles de emisiones que se venían por delante para mediados de los años 80. Así que Peugeot decidió que ese no era el camino a seguir. Lo que sí que se iba a mantener prácticamente inalterado era la esencia estética del coche, porque si miráis los primeros bocetos, las primeras imágenes de las maquetas del proyecto Z, os dais cuenta de que hay una conexión directa estética entre lo que era aquello de 3,15 metros y lo que acabó siendo la X años después. Para ahorrar costes, lo que iba a hacer Peugeot directamente era coger un motor codesarrollado con Fiat, el mítico motor Fire que iba a lanzarse en el Fiat Uno y compañía pocos años después. Es el que estaba pensado para impulsar en aquel momento el proyecto Z y descartar el bicilíndrico Boxer. Porque sí, ante el coste de inversión que hay entre manos, Peugeot tira de Fiat para codesarrollar lo que en Fiat se conocerá como el motor Fire, que ha estado vivo hasta hace escasos meses en algunas variantes del Fiat 500 y del Panda, y que se ofrece en este caso en dos cilindradas, una de 800 centímetros cúbicos y una 1100 con 45 y 60 caballos respectivamente. En la siguiente fase del proyecto lo que hace Peugeot es juntarse otra vez con Citroën y decirle que hay que cambiar varias cosas. Para empezar, la longitud se pasa de 3,15 metros a 3,25 para generar un habitáculo más grande. Por otro lado, se pide reducir el arrastre aerodinámico un 10% para reducir más el consumo. Tenéis que pensar en aquellos momentos, a finales de los años 70 estábamos en plena crisis del petróleo y eso hacía que se viese con más ahínco las necesidades de quitar arrastre aerodinámico para que el coche consumiese menos combustible, y al mismo tiempo Peugeot le marcó a Citroën un objetivo prácticamente imposible de conseguir. De los 750 kilos de peso original que había como objetivo para el coche, se bajó a 650, que era nada. Y aunque el coche estaba ya prácticamente listo para salir al mercado y el concepto lo tenían bastante claro en Citroën, lo que ocurrió entonces, justo casi cuando empezaban los años 80, es que PSA reorganizó toda la compañía internamente y eso hizo que el proyecto Z se parase y se cambiase hasta de denominación y de concepto técnico a la hora de crear el coche que iba a acabar saliendo al mercado.
En este momento se cambia el nombre del proyecto a Proyecto ZA. Se marca como objetivo sustituir de un plumazo al Dian, al 2 caballos y al LN, comer parte del mercado al Renault 5 y al Fiat Panda también, y reactivar a Citroën en la parte baja del mercado. De esta reorganización, de este cambio de nombre, ahora el proyecto se llama Proyecto ZA, ya no Proyecto Z solo, y vuelve a crecer el coche, ahora ya está en 3,40 metros. Tenéis que pensar que en el proceso de desarrollo del coche ha crecido ya 30 centímetros, una regla entera de estas que utilizabais en el colegio. Curiosamente se mantiene otra vez el peso objetivo, 650 kilos, no se quiere conceder ni un gramo de masa al coche y se le agregan otros aspectos clave porque ya tiene Peugeot por aquel momento claro y nítido que quiere dejar de fabricar el 2 caballos de una santa vez, que lleva un porrón de años vendiéndose. Así que se integran en el proyecto cosas como que el coche sea reparable en cualquier finca rústica, de manera sencilla, con pocas herramientas, una cosa que era muy apreciada en aquel momento por parte del 2 caballos. Se fijan otros aspectos, pues por ejemplo la altura máxima de todo el asiento no puede pasar de 700 milímetros para tratar de limitar la altura total del vehículo, y también se juega con otros aspectos como el tema estético. Se pide que el coche tenga una cara simpática, no agresiva, limitando un poco a lo que había hecho Renault con el Renault 5, y también se pide que la suspensión sea sobre todo y ante todo cómoda para mantener la manera de rodar encima de las carreteras que tenían los Citroënes por aquel entonces. A partir de este briefing final, que ya va a ser el bueno, el coche se acaba fijando más o menos y se establece una fecha de lanzamiento que originalmente se plantea como 1982. Desgraciadamente para Citroën, el coche no sale al mercado hasta 1986, y además, con la entrada en escena de Talbot, que estaba dentro de las marcas del grupo Peugeot Citroën, se pide a Citroën que desarrolle una identidad distinta para el coche, otro frontal, un diseño alternativo que permita vender el coche tanto como Talbot como Citroën. Ya sabéis de salida que el Talbot no llegará a salir al mercado, Talbot dejará de tener coches de este segmento una vez que se deje de comercializar el Samba, y el Citroën para 1983 fijará su estética ya de manera definitiva, ya tendrán claro cómo va a ser, pero todavía le costará 3 años más pasar de lo que es el diseño conceptual a un producto que se pueda comercializar en los concesionarios. De hecho, el último movimiento que tiene antes de fijarse la estética en ese 1983 es un alargamiento todavía del coche de otros 30 milímetros adicionales que sirven para plantearse que el coche pueda tener una versión de 5 puertas a mitad de su vida comercial. En la dirección técnica se decide la integración de motores de 1 litro, de 1,1, de 1,4 de la serie EX. El problema es que para entonces, en 1983, el coche ha evolucionado tanto en tamaño, potencia y concepto técnico que ya no se plantea como un coche rústico y un auténtico sucesor del 2 caballos al uso, sino como un coche de segmento B para la gama, sin ese foco económico. Con el coche ya planteado, planificado para venderlo en 1986, se lía otra más entre franceses e italianos, y lo curioso es que ahora que se han casado Peugeot y Fiat y se llevan tan bien, resulta que nos permite recordar lo mal que se llevaron en tiempos pasados, y es que para 1984, más o menos 1985, el acuerdo que había por el que Citroën iba a utilizar los motores Fiat Fire del Panda y del Uno y de estos coches en los AX que iba a sacar al mercado, se rompe, y eso obliga de repente, de golpe y porrazo, a Peugeot a desarrollar su propia gama de propulsores, cosa que no tenía planificada ni quería invertir en ello, pero gracias a eso nace la gama de motores TU, que tan míticos se han convertido y que tantas victorias en el Mundial de Rallys de hecho ha dado al grupo PSA a lo largo de las décadas. También se desarrolla para la ocasión una caja de cambios, que es justo la que lleva la X, que le costó a PSA 50 millones, a día de hoy, 50 millones de euros, crearla de cero y montar una fábrica, todo corriendo para poder cumplir esa fecha objetivo de lanzar el coche en 1986. El coche se presentó en mayo de 1986 y dentro de su plan de lanzamiento ya tenía planificada una versión deportiva. De hecho eran dos, la Crono y la GT, aunque no se hicieron públicas en ese instante. Se estrenaba con una sopa de letras para los nombres de los acabados, RE, TRE, TRS y TZS. Fácil de recordar no era, precisamente. Siguiendo con la esencia de Citroën, para lanzar el coche al mercado se genera una serie de campañas alrededor de cosas épicas, de viajes épicos. Lo primero que se hace es filmar un anuncio con el coche rodando por encima de la muralla china, y se genera una conexión entre China y el Citroën AX que va a llevar el curso de la historia del marketing del coche a lo largo de todos los años que se está vendiendo. Al principio se habla de que el AX es revolucionario, que es el eslogan que se utiliza, revolucionario, y luego se hace una especie de raid que lleva los coches desde Hong Kong a Pekín, cubriendo 5.000 kilómetros, en el que participan no solo gente de Citroën, sino también periodistas y otras personas invitadas, y esto sirve para demostrar a ojos de Citroën la fiabilidad y la versatilidad de un coche que puede rodar
en una China que en aquel momento es mucho más rural y mucho más complicada para circular con un coche de lo que es hoy en día. También se asocia la idea de la X a la del Tíbet, que en aquel momento también está todo el día en las noticias. Aparece el niño chino ese pequeñito con lo de genial, haciendo el símbolo de la victoria, que se convierte en el estandarte que todos tenemos en mente, yo creo, cuando veis un Citroën AX por la calle. El primer AX deportivo era una reacción lógica a un planteamiento de coche que se prestaba a ofrecer un utilitario divertido de conducir. A fin de cuentas era un coche ligero y pequeño, por lo que con colocarle un motor potente y grande ya se tendría una variante interesante. Así nacía el AX Sport, nombre comercial final para el crono originalmente planificado. Lanzado en el Salón de París de 1986, el coche tenía un bloque TU1 de la X de 1100 centímetros cúbicos, pero estirado hasta los 1294 centímetros cúbicos a través de incrementar el diámetro de los cilindros de 72 a 75 milímetros. Se integraron bielas de acero forjado, válvulas más grandes y dos carburadores Solex de 40 milímetros de diámetro de toma de admisión. Esto se traducía en 95 caballos a 6.800 vueltas con un modesto par máximo de 112 Nm a 5.000 vueltas. Se montaba con una relación final más corta en el diferencial para sacar más partido al coche. La suspensión se actualizó, se montó una barra estabilizadora trasera, cosa que no tenía antes el AX convencional, y se montaron además otros componentes como las llantas de 13 pulgadas específicas para el modelo deportivo, que tenían un problema, y es que eran tan pequeñitas con 13 pulgadas que no cabían frenos de disco delanteros de tamaño adecuado, así que uno de los puntos débiles del AX Sport original es que se les recalentaban los frenos todo el rato. Las cosas fueron súper rápidas. Para mediados de 1987 ya se habían fabricado suficientes unidades para homologar el coche en el Grupo N y se consideró todo un éxito comercial a ojos de Citroën gracias a la gran aceptación del público de un coche que en poco menos de 6-8 meses había batido ya el récord de producción que tenía marcado Citroën para él. Y tal cual sale al mercado, como es un coche muy barato de Grupo N y es fácil adquirirlo y es fácil inscribirlo en pruebas de los campeonatos de Francia, de España o de Europa de rallies, lo que se ve es una eclosión prácticamente instantánea de AX Sport Grupo N corriendo en todas las partes de la geografía de la Europa continental, algo que, si lo pensáis, llega prácticamente hasta nuestros días, porque cualquiera que haya vivido nuestra generación o la siguiente tendrá muy presente la cantidad de AX que ha visto corriendo en rallies en los tramos de los pueblos o en los tramos de los campeonatos regionales. El éxito de la AX Sport animó a Citroën a hacer una cosa un poquito más equipada, un coche que fuese deportivo pero que al mismo tiempo fuese más usable, más confortable y sobre todo se le pudiese cobrar más al cliente por él. Y así nació el coche que es nuestro protagonista de hoy, que es el AX GT. Y diréis, pero leches, Guille, si ahí pone AX Sport y no parece un AX GT. Tiene truco, este AX GT está vestido como un Sport, pero es un GT. Vamos por partes. Para empezar, os he contado que la AX Sport llevaba un motor de 1200 centímetros cúbicos, que era el 1100 que tenía la X normal, llevado más allá para tener más chicha. Pero también era un motor más puntiagudo y más difícil de sacarle partido, aunque más preparado para correr en Grupo N y también un poquito más ligero. Pues este coche directamente pasó a utilizar el 1.4 que llevaban los AX con más motorización. De esa manera se ofrecía una curva de potencia más plana, con un poquito más de par y un motor más dulce a la hora de utilizarlo por parte del cliente. Se quedaban 85 caballos, eso sí, pero para el peso que tenía tampoco era una problemática tener un poquito menos de chicha. Y además le acompañaba una caja de 5 velocidades, una caja que con más relaciones permitía trabajar al motor en más rango de revoluciones y que no fueses por la autovía o por la autopista sacando las bielas por el costado, porque a fin de cuentas el AX Sport iba con un grupo también más corto, preparado para los rallies, y eso condicionaba un poco la experiencia de conducción en el día a día. Y además a este coche se le montaban un montón de opcionales para la época que hoy en día nos parecería surrealista que no fuesen equipamiento de serie, pero los elevalunas eléctricos o el cierre centralizado eran equipamientos para el GT que en el Sport eran inviables. Las prestaciones anunciadas por Citroën para la XGT eran una buena declaración en la época: 180 de punta, 0 a 100 en menos de 10 segundos y un 80-120 en 6,5. El peso declarado era de 720 kilos, aunque en condiciones de homologación se iba ya a los 795, lo que lo dejaba en algo más de 9 kilos por caballo en su relación de peso por potencia. Y ahora voy a aprovechar para hablaros de la estética, porque no os he hablado antes y la verdad es que cuando uno mira un Citroën AX tiene una apariencia muy peculiar. No es un coche que podamos comparar estéticamente con otros coches que se hacían en su época. Se jugó con mucha más aerodinámica y se jugó sobre todo con un frontal que, si os fijáis, está mucho más afilado. Digamos que tiene un diseño en cuña que se tira hacia adelante y busca ofrecer una calandra
sin grandes tomas de aire. Nos va a recordar un poco al diseño que tiene, por ejemplo, el Citroën BX, buscando reducir el apartado de arrastre aerodinámico, algo que siempre fue una prioridad por otra parte para Citroën. Tenemos grandes grupos ópticos que tal vez me puedan recordar tanto a los del BX como un poquito a los del GS, y no tenemos, como tocaba en todos los coches de la época, enormes tomas de aire falsas por ningún sitio. Tenemos la toma funcional inferior, la de la calandra superior para refrigerar el radiador, ambas dos, los faros antiniebla, y no tenemos ni cosas aquí barrocas ni ningún tipo de elemento adicional. Lo hace que todo el coche sea muy limpio. Para poder conseguir este capó tan bajito, además se inclinó el motor y se colocó con el colector de escape, luego lo veréis, por la parte delantera, y lo que es la parte de admisión por la parte trasera. De esta manera se podía afilar todavía más la parte delantera del coche. Si nos vamos al desarrollo lateral, una de las claves que tenían todos los Citroënes prácticamente hasta los años 90 es que cubrían la parte superior de la rueda trasera. Eso estaría en las versiones básicas. En las versiones deportivas, tanto en el Sport como en el GT, ya veis que tenemos estos aletines que os van a sonar a los empleados, por ejemplo, en el Saxo VTS, que también utiliza esta idea de las aletas ensanchadas para cubrir también el incremento de vías que tenían estas unidades y cubrir la parte del neumático y darle también un aspecto un poco más deportivo. Si tenemos que hablar de la zona de lo que es techo y pilares, veis que tenemos un diseño muy claro, inclinado tanto el pilar A como el pilar C, y un pilar B que trata de ser invisible pintándose de negro para que tengamos toda la superficie lateral de la luna en una única pieza. Así que nos deja hacernos una idea de que el coche tiene su edad, el hecho de haber estado desarrollado en los años 70 y tener todavía dos ventanillas para la ventanilla de la puerta para permitir bajar solo esta zona y dejar este quarter, que se llama en inglés, esta ventanilla fija en esta zona. Y en la parte trasera vemos un ejemplo de contención de costes y también de contención de peso. Para empezar, tenemos todo el marco de lo que es el portón trasero, y toda esta pieza está hecha en un material de composite plástico, y la propia luneta hace de marco a la hora de ponerse y pegarse sobre lo que es el propio portón trasero. Así que no tenemos este marco por esta zona, sino que directamente es la propia luna la que nos cierra el coche. Estéticamente podéis ver que tenemos este juego con este alerón, que la verdad es que le da bastante simpatía estética. Dos pilotos muy verticales que no se meten hacia adentro para facilitar, primero, que haya menos coste, porque no hay que cablear esta zona para los faros de freno y todo lo demás. Y por otro lado tenemos además más ancho de carga a la hora de cargar bultos, porque se puede abrir más el portón, que también llega más abajo. Tenemos una única salida de escape aquí modificada, pero por lo menos, aunque llevaras la versión convencional, tenías un tubo de escape de verdad, auténtico, no de mentiras. Un detallito más antes de hablaros del habitáculo es el de las llantas. Os decía que el Sport llevaba 13 pulgadas de serie, el GT también llevaba 13 pulgadas de serie, pero al menos te vendían unas de 14 en opción que dejaban respirar un poquito más los frenos. Los neumáticos seguían siendo pequeños, 165, 60-14 son estrechos, pero eso también hace que sea más dulce cuando vas conduciendo el coche y que no tengas unas reacciones más bruscas cuando estás llegando a los límites o descuelgas el culo o arrastras de delante. Por dentro es un coche puramente ochentero, así que tenemos mucho plástico muy duro por todas las esquinas, pero tiene sus cosas positivas. Citroën se dio cuenta de que tenía que generar mucho espacio negativo para poder ofrecer mucho espacio en el habitáculo a cambio de un espacio externo pequeñito. De esa manera lo que se hace es jugar con un salpicadero que no entra, que no te abraza, que no se mete hacia la zona que ocupa ni el conductor ni el pasajero. Casi no hay consola central, de manera que tenemos mucho espacio dentro, como os digo, respecto al espacio externo que ocupa el coche. Además tenemos paneles de puerta muy súper finos, la chapa de la puerta tampoco es muy gruesa, tenemos portabotellas aquí inteligentemente integrados dentro de la propia formación del plástico. No es el plástico que mejor envejece del mundo, de hecho esta unidad, luego nos contará su propietario que ha visto momentos mejores con la integración de la radio y todo lo demás. Sin duda, cruje, sin duda, tiene sus detallitos, pero también tiene sus detallitos interesantes. Por ejemplo, el cuadro de instrumentos, especialmente en las versiones Sport más equipadas, en los GTs tenía un montón de cosas que puedes leer del motor, del cuentavueltas, el velocímetro, la temperatura del refrigerante, la del aceite, el volumen del combustible y la presión del aceite también, así que no te van a faltar datos por ahí. Tienes elevalunas eléctricos y poco más, la calefacción de mando físico, una posición de conducción que por otra parte sí que tienes los pedales echados muy a la derecha porque el paso de rueda está muy metido en la cabina,
pero son decentes, casi puedes hacer punta tacón, cuesta un poquito hacerse a ello, el volante te queda donde quieres y la palanca del pomo de cambio apenas está a una cuarta del propio volante, así que ir a cambiar y jugar con el cambio es bastante sencillo. También os quería enseñar la parte inferior del coche porque es un coche curioso de ver, con algunas cosas típicas de PSA, hecho para pesar muy poquito. Pesaba 700 y pico kilos según ficha de homologación, se iba a 800 si lo llevabas una báscula con el depósito lleno y con una persona cargada, que al final es como se pesan hoy en día los coches para homologarlos. Delante tenemos un sistema de suspensión McPherson con un brazo inferior forjado. No es un brazo de chapa estampada, es un brazo bien trabajado, pero la problemática que tenía este coche es que iba directamente montado en esta pieza que está soldada directamente al monocasco. Entonces, si tienes un golpe, el problema de estos coches es que tienen muy mal arreglo, porque al momento en el que se doble el brazo de suspensión y se echa hacia atrás, va a retorcer estos soportes y esto hace muy complejo reparar el coche y evitar que lo tengas que tirar al desguace directamente. Otra cosa curiosa es que vais a ver que no tenemos cremallera de dirección visible en esta zona. ¿Por qué es eso? Porque está ahí arriba. Como en el Civic que vimos, el Type R de Mario, que la llevaba ahí arriba también, la idea es, por parte de Citroën, quitar elementos de esta zona para que ocupen menos espacio y tenerlas localizadas ahí arriba para dejar más sitio para el motor y que el coche pueda ser mucho más compacto. El resto de la plataforma inferior ya veis que no tiene mucho misterio, lo que sí que tiene truco también y también nos recuerda un poco al Saxo VTS es el puente trasero que tiene. Aunque puede parecer un sistema de puente trasero torsional convencional con las dos ruedas conectadas, un sistema que no sería independiente, este coche es completamente independiente a nivel de suspensión. ¿Cómo lo consigue? Tiene este manguetón longitudinal que veis aquí, del que cuelga la rueda. Este manguetón que tenéis aquí se articula en un casquillo que va aquí adentro, que se suele estropear con facilidad y cambiarlo es un lío, y al subir y al bajar, toda esta pieza hacia arriba y hacia abajo lo que intenta es retorcer esta barra torsional transversal. El del otro lado mueve esta otra barra transversal. Las ventajas de este sistema es que tienes desacoplada la rueda izquierda de la derecha, tienes un sistema auténticamente independiente en el tren trasero. Puedes incluso jugar con la altura porque estas barras torsionales las puedes colocar en posición, así que puedes levantar o bajar la trasera con mucha más facilidad que si tuvieses muelles espirales convencionales. La problemática que tiene, pues lo que os digo, primero que es más caro para el fabricante y segundo que sustituir estos casquillos lleva lío y además si no lo sustituyes al final estas ruedas acaban cogiendo juego y quitan precisión en la dirección al coche. La pena de esa suspensión trasera es que más fabricantes no la utilicen o que Peugeot la haya desterrado directamente, pero es que se ha impuesto la solución más económica diseñada por Volkswagen para el primer Golf, que a fin de cuentas, según los fabricantes, el cliente final no nota la diferencia, pero yo os digo que estos coches y todos los coches compactos llevas en este sistema en vez de un puente trasero torsional con las ruedas interconectadas, todos los coches irían mejor. Y me quedaba por hablar de los frenos. Tenemos discos delante con una pinza de un único pistón. En esta llanta de 14 se ve que tiene un poquito más de espacio, en la llanta de 13 iba bastante más apretado y detrás tenemos tambores, no tenemos discos. Para el peso que tiene el coche tampoco es un problema tener tambores detrás. No le veo ahí mucha historia al hecho de no tener esos discos, que además sería más complejo si los queréis sustituir, montarlos. Tendríais que cambiar prácticamente los manguetones para poder poner un soporte de pinza y todo lo demás. Pero la magia de este coche, sobre todo si te bajas de un coche actual de 1,7 toneladas, es notar un coche ligero, pequeño, diminuto, de 700, poco más de 700 kilos homologados, que no llegan a 800 contigo montado, rondará la cosa más o menos por ahí, e inmediatamente notas que tienes un coche que se mueve casi por intuición, no tienes ningún tipo de masa ni de inercia que impida que el coche gire. Eso hace que el tren delantero lo notes súper instantáneo, no tienes dirección asistida, pero en cuanto vas a 1 por hora ya se aligera, y lo bueno de no tener dirección asistida, de tener una cremallera tan directita, es que notas exactamente lo que está haciendo el coche en cada instante. A la que le pegas el primer golpe de volante, el coche se tira para adentro a toda pastilla, no tiene nada de subviraje, y luego tienes además un culo que puedes meter en acción en cualquier momento. Basta con que descargues el hilito de gas que te mantiene dentro de la línea de la curva para que el culo redondee la trazada y te ayude a pasar
justo por donde quieres. La suspensión es relativamente blanda para lo que se lleva para los compactos o utilitarios deportivos de hoy en día, pero eso hace muy a la francesa que el coche tenga sus 4 ruedas todo el rato en contacto con el asfalto. Y como tampoco tienes mucho peso ni muchas inercias, da un poco igual que vaya un poco más blando de lo normal, porque de esa manera lo que no tienes, normalmente cuando tienes un coche un poquito más blando y tienes mucho peso entre medias, lo que tienes son inercias, movimientos raros, cabeceos y balanceos y flanea un poco el coche. Como aquí no tienes kilos, aunque vaya relativamente blandito de suspensión, no notas descontrol de la carrocería, sino que simple y llanamente lo haces trabajar sobre sus diminutas, para el estándar de hoy, ruedas de 14 pulgadas de aleación ligera en este caso. Como además tienes los 2 carburadores dobles que están alimentando el 1.4 trabajando vía un cable directamente atado a tu pie derecho a través del pedal del acelerador, controlas exactamente cuál es la entrega de potencia que está llegando a las ruedas delanteras sin ningún tipo de interacción electrónica ni ningún tipo de dopaje adicional para el pedal del acelerador, así que no tienes la sensación de tener toda la potencia en este recorrido de acelerador y el resto muerto, sino que puedes modular cuánta potencia estás enviando a las ruedas en cada momento y sobre todo controlar en las retenciones. Cuando te tiras para dentro del vértice, si sueltas rápidamente el acelerador y cierras los carburadores, notas cómo bloqueas casi adelante, pasan los kilos hacia adelante y el coche descuelga y rota sobre sí mismo a la entrada de la curva. Lo que no va a hacer es sacarte arrastrando el tren delantero, porque con el poco par motriz que tiene, no tiene la capacidad de ir patinando las ruedas delanteras. Por eso tampoco necesita, con esta motorización, montar un diferencial autoblocante, porque no te lo pide directamente el coche, porque no va a poner en apuros al tren delantero. Lo que sí que notas, como te digo, es cómo va el coche fluyendo por la carretera. Vas notando cómo tengo las 4 huellas de los neumáticos sobre el suelo, cuánto está trabajando cada una a través de lo que percibo por el aro del volante y cómo se va inclinando la carrocería. Y eso es lo que genera esa sensación de conexión, y eso es lo que genera esa sensación que está un poco perdida en los coches modernos, esa desconexión que tienes cuando vas rápido, pues en este coche no la tienes. Así que aunque vayas a 70, 80 por hora, vas notando cómo trabaja el coche por el suelo y va dándote más sensación de velocidad, que al final es un poco esa parte de la diversión que te puede dar un coche para evitar tener que ir a 200 por hora para pasártelo bien. Luego está el tema de la banda sonora. Si te fijas, si lo estáis escuchando ahora mismo, te das cuenta de que tienes un motor de 4 cilindros funcionando con un escape más o menos abierto y recuperas las sensaciones de un motor que tiene carácter, personalidad y te deja esa sensación auditiva que hemos perdido en los coches de hoy en día. Aquí no hace falta sintetizar un sonido motor para tener un sonido motor de deportivo, aunque el coche luego no sea rápido al uso cuando lo estás midiendo con el cronómetro, pero aquí no se miden las cosas con el cronómetro, se miden por sensaciones. Y este coche, además, justo por esas sensaciones, me parece el coche escuela perfecto para aprender a ir rápido, porque es uno de esos coches que te enseña a hacer las cosas bien, a respetar los tiempos de frenar, entrar en la curva, de salir, aunque no tienes que modular el acelerador porque no te va a poner en apuros por ello, y sí te permite controlar cómo se balancea, cómo juegas con las masas, y eso al final es una experiencia de conducción gratificante. Al mismo tiempo, he de decir que este coche te enseña otras cosas del automovilismo, como mantener velocidad en las curvas. Como no tienes una enorme potencia para recuperar a la salida de las curvas, como no vas a tener oportunidad por pura músculo del motor para recuperar segundos en la siguiente recta, lo que ocurre aquí es que en lugar de perder velocidad a la entrada de la curva y pasarla meridianamente bien para acelerar muy pronto, lo que tienes que hacer es pasar la curva con mucha velocidad. Así que hay que llevar mucha inercia, hacer trabajar el coche para que rote, para que no tengas subviraje ni tampoco un sobreviraje extremo, entrar rápido, hacer que redondee el coche a la curva el solito y salir muy pronto al gas, para que la potencia que tienes en tu pie derecho le puedas sacar partido y no vayas muy lento. Ya os puedo sintetizar este coche con muy pocas cosas, pero que vais a entender muy fácilmente. Es una máquina muy barata, muy ligera y muy divertida de conducir, con la que te lo puedes pasar muy bien cualquier fin de semana haciendo una carretera de curvas con muy poco gasto, porque no solo es que el coche cueste poco comprarlo, sino que su mantenimiento, sus recambios y su consumo son irrisorios al lado de cualquier otro tipo de vehículo deportivo, y tampoco hay una burbuja ahora mismo con estos coches como si puede haber, pues yo que sé, con cualquier GTI que os podáis imaginar. Eso sí, tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que este coche
por la época a la que pertenece y por cómo está hecho, no tiene en consideración tu seguridad cuando vas en él. Así que como si te compras un 500 Sporty y no te compras el Alfa Duetto Spider que probábamos semanas atrás, os tengo que recordar que este es el típico coche clásico con el que conviene no chocarse, porque no tiene ningún tipo de protección y os vais a meter en un auténtico lío si os pegáis un porrazo, porque os podéis hacer mucho daño, sobre todo en estas unidades que no son de rallies, no llevan jaula, y a fin de cuentas pues os estáis jugando un poco el pellejo. No os voy a decir que es como conducir una moto, porque obviamente en una moto tiene mucha menos protección, pero tienes que ir con ese chip de irte protegiendo un poquito más de lo que igual, de la confianza que te da un compacto deportivo moderno, que parece que no te va a pasar nada aunque choques el coche. Aquí la verdad es que llevas chapa de hojalata protegiéndote, es mejor no chocar el coche. Queda para el recuerdo todas las transformaciones habidas y por haber de gente aficionada a estos deportivos en miniatura. De clavarle el 1.6 o el 1.9 del 205 GTI a crear una X atómico para los AX de superproducción salvajes de los años 80 con más de 330 caballos extraídos de un 1.4 con carrocería ensanchada y chasis tubular mezclado con el monocasco. O las innumerables versiones de rallies. O los AX de la Copa monomarca que teníamos en España y que veíamos correr en Alcañiz, por ejemplo. La Copa Citroën AX es una de las pruebas más espectaculares que han tenido lugar en los últimos años en las competiciones celebradas en el circuito alcañizano. Muy buenas, me llamo Álvaro y este es mi AX GT, aunque está disfrazado un poco de Sport. ¿Por qué os preguntáis muchos? Bueno, porque blanco nunca me ha parecido que esté muy bien el GT y me parece que le da una estética mejor así con las letras de Sport, que están muy chulas. ¿Te ha llevado Álvaro a comprarse una X Sport, una X GT? Bueno, fue mi primer coche, una X GT, me gustó mucho, no sé por qué fue mi primer coche, la verdad. Me gustaba estéticamente, empecé a investigar, a mirar y me compré uno y luego cayó después del primero un segundo. ¿Qué le queda por hacer al coche? Bueno, pues las llantas, que ya habéis visto que cantan un poco, y el salpicadero también cuando aparezca uno que esté bien. ¿Algún plan más que le quieras hacer al coche? Una cola de escape un poco más disimulada y poco más. La verdad es que me gusta bastante todo, más o menos de origen. ¿Es tu segundo coche entonces? Mi segundo AX, sí, que el primero sufrió, bueno, lo tuve que vender y cuando he podido me he comprado otro. Pregunta difícil, nunca digas nunca, ¿no? Pero ahora mismo, de momento, creo que no me planteo venderlo. Me gusta, estoy contento y de momento creo que me quedan muchos años con él. A vosotros. Lo bueno de la X es que te ofrece una conducción pura, deportiva, divertida, sin gastarte mucho dinero, y prácticamente todas las versiones deportivas, desde que se sacó al mercado con el Sport hasta las GTs y las últimas que se vendieron, son todos coches que se cortan por el mismo patrón y con los que te los puedes pasar muy bien. La problemática está en los precios. Estos coches empezaron costando nada, por 500, 700 euros te comprabas uno no hace tanto tiempo, pero claro, cada vez quedaban menos unidades, menos ejemplares en buen estado, menos ejemplares originales. Son coches que han sufrido muchísimas mutaciones por parte de sus propietarios, así que dar con uno que esté en buen estado está empezando a pagarse. ¿Cuánto se paga? Vamos a verlo en el Wallapop. Recordemos lo primero, lo que he dicho, no pagaría más de 2.000 euros por un Citroën AX, por muy deportivo que fuese. Vamos a buscar primero una XGT, luego vamos a buscar un Sport. Tenemos ya aquí un montón, mira, tenemos de carreras, no de carreras, más de carreras, no de carreras. Vamos a ir abriendo algunos, vamos a ver dos de carreras por curiosidad, y luego vamos a ver algunos de serie, más baratos, más caros. Pues mira, tenemos aquí uno que parece claramente que está hecho para rallies, con motor de Saxo VTS, su jaulita, un coche para correr. 7.200 euros, esto ya entra dentro de valorar los precios de los coches de carreras, así que ahí hoy no voy a entrar. Otro día igual sí. Otro de rallies, para rallies de tierra, 2.999 euros. Tiene ahí la puerta con un dibujo extraño, parecía que estaba tocado.
Sucio, como todos los coches de tierra, pero bueno, típico coche para mirar y para empezar a ver si quieres. Y seguimos con una XGT ahora ya así de calle, en Madrid, 2.100 euros, ITV favorable, nos dicen por aquí, muy parecido al que probamos, con el mismo juego de llantas, pintado en negro en este caso. Pues un precio que es 5 puertas. Os iba a decir, parece decente, los 5 puertas se pagan peor, hay menos interés, así que por ahí se explica un poco el precio un poquito más bajo. Y aquí ya 3.500 pidiendo por una XGT fase 1 de 3 puertas con el 1.400 metido entre las ruedas delanteras, está a las afueras de Madrid. 3.500 euros, ya os digo, a mí me parece que están un poco caros, estuvieron mucho más baratos. 3.300 euros para este AXGT, color gris, llantas chulas, volante desplazado, palanca de cambio súper elevada, esto yo no sé si pasa la ITV. Tenemos un colector Iresa 421, llantas Bright, está en Oreaga. Tiene buena pinta, pero de nuevo me vuelve a parecer un coche caro. 3.300 euros, pues tiene que gustar mucho una XGT para meter tanto dinero. Han subido bastante de precio, como os decía antes. Este tiene pinta de estar muy bien cuidado. Tenemos este de 1.950 euros, un precio que me parece más razonable para una XGT. Puede que los plásticos no estén tan bien, ya veis que por dentro está bastante trilladete, ahí la zona del embrague está gastada, el salpicadero también, pero bueno, también se habla con la edad del coche, es del 88, tiene sus cositas, sería cosa de ir a verlo, está en Málaga. Y cerramos con este de 1.500 euros, un 5 puertas. Como ha pasado antes, los 5 puertas están más baratos. ¿Y qué pasa si buscamos un Sport? Pues no sé qué vamos a esperar aquí. Si más caros o más baratos. El problema es que los Sport Nacional llevaban el motor 1400 del GT y no el motor pequeño de la homologación de Grupo A. Y digo lo de que es el problema porque son coches que no dejan de ser una XGT con menos equipamiento, sin elevaluna, sin cierre centralizado y esas cosas. Así que encontramos aquí un GTI. Vamos a ver este Sport de 3700 y este francés. 8.000 eurazos. Señores, señoras, ahí está. Proyecto de AX Sport francés. El precio no es negociable. Hay menos de 10 unidades en España y este es nacional. Es un poco complicado esto de si es francés, ¿cómo puede ser nacional? Me imagino que se referirá a que no es el 1400, que es el coche de homologación de Grupo A original. 8.000 euros yo no pagaría por una X, pero si alguien quiere gastar e invertir en una X coleccionable, probablemente el Sport con el motor pequeño sea el coche más coleccionable de todos los AX. Tenemos un GTI aquí con la última generación del motor, ya el salpicadero más nuevo, un coche que se ve más nuevo ya, simplemente a pura vista, y piden 7.000 eurazos, que me parece de nuevo excesivo para una X. 3.700 euros para este AX Sport con chapitas para aguantar el paragolpes delantero, trotadete. AX Sport aquí pone que es el nacional, pues de nuevo volvemos a la misma historia de que este ya es el 1400 con caja de cambios de 5 relaciones, o sea que es como el GT que hemos probado hoy, pero con menos equipamiento. Ya veis que están todos muy caros, estos coches estuvieron entre 1.500 y 2.000 euros no mucho tiempo atrás, me imagino que el grueso de los precios eran negociables, pero bueno, como ocurrió cuando probamos el Saxo de Miguel en Soria, esto es una cuestión de si quieres una X, pues al final te tienes que rascar la cartera. Hace un tiempo era una inversión que me parecía más sensata por el tema de que era un poquito más barato, pero si uno busca un buen coche y da con él y está realmente enamorado, pues ¿quién soy yo para decirle que no se gaste el dinero en ello? ¿Qué tenéis que mirar el coche si os lo vais a comprar, si os habéis enamorado? ¿Qué tiene que sea preocupante a la hora de valorar su estado? No son coches que se oxiden demasiado, así que por ahí no tenéis un frente de excesiva preocupación, más allá de mirar, como todos los coches, que esté la chapa más o menos bien. Lo que sí que hay que mirar es lo mismo que os dije en su día con el Citroën Saxo, y es que el puente trasero, lo que son los cojinetes de los brazos longitudinales sobre los que se articulan, suelen coger juego y tienen problemáticas ahí, y eso hay que cuidarlo porque si no el coche se va a mover de manera extraña, no va a ser del todo preciso. Es el único aspecto complicado, el resto es mirar un coche clásico de toda la vida, con la ventaja de que estos coches con carburación, los que no son GTI, pues tienen la ventaja de que son muy fáciles de mantener, no tienen gran complejidad y los recambios siguen siendo baratos, hasta los neumáticos cuestan menos de 50 euros, cosas así.
En fin, no tengo más que contaros del coche, lo único que os quiero es animar a miraros una unidad si os lo queréis pasar bien por poco dinero y tened en cuenta las dos cosas que os he dicho. No paguéis demasiado por este coche, a fin de cuentas es un coche muy divertido de todo lo que queráis, pero pagar 3.000 euros por una X pues me parecería una abominación, ¿no? Una animalada. Pero si lo encontráis por buen precio es un coche para divertirse, siempre con mucha cabeza de intentar no tener problemas. Este es el típico coche que hay que conducir al 80-90%, o si vais al 100% y os vais jugando el pellejo, es un coche con el que no me gustaría a mí chocarme, precisamente. Espero que os haya gustado la historia. Si tenéis una historia con una XGT, con un GTI, con un Sport o algo así, lo podéis dejar en los comentarios y comentamos a ver vuestras aventuras. Yo os puedo contar que mi abuelo tuvo una X y me montaba en él y me contaba historietas cuando iba en el lado del pasajero. De hecho, me explicó cómo era el punta tacón, el doble embrague y esas cosas, y cómo funcionaba el freno sin servo cuando lo dejaba en neutro, y fue una aventura bastante curiosa. No os cuento más, dejadle un me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos pronto con otro coche. Un saludo.